De empezar desde cero a ser directora de requerimientos. Un nuevo país, un nuevo idioma y una vida entera que cabía en una maleta. Soy Lili, ingeniera mexicana, trabajando fuera del país. Bienvenido, bienvenida a la historia real detrás del casco, el acento y la búsqueda incansable por un buen taquito en el extranjero. Esto es Mexinges por el Mundo y este es el segundo episodio. ¿Cómo están, ingenieros, ingenieras y toda la racita mexicana que nos acompaña el día de hoy? Primero que nada, muchísimas gracias por estar conmigo en el segundo episodio de este podcast, que poco a poco va tomando forma, como un programa mal documentado, pero con mucha fe. Antes de comenzar, recuerda suscribirte en Spotify, YouTube o Apple Podcast para no perderte los próximos episodios. Hoy les traigo la historia de Mariana, una Inge en sistemas computacionales que un día empacó su vida en una maleta y se aventó a empezar solita desde cero en Michigan. Su historia es un ejemplo de cómo la ingeniería puede transformar no solo tu carrera, sino también tu vida personal. Hoy me acompaña Mariana, ingeniera en sistemas computacionales originaria de Querétaro. Su carrera la ha llevado a especializarse en la gestión de requerimientos dentro de la industria automotriz, un rol lleno de retos técnicos y de coordinación. Pero además de su lado ingenieril, Mariana tomó la decisión de empacar su vida en una maleta y mudarse a Michigan hace 6 años para empezar de cero. Desde entonces ha vivido una transformación personal enorme, enfrentando retos culturales, reinventándose y aprendiendo a disfrutar de su propia compañía. Y por si fuera poco, también encuentra espacio para la música. Toca en una banda de rock y canta en un coro. Bienvenida, Mariana. ¿Cómo estás hoy? Bien, muy contenta de estar aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Cuéntame un poquito de tu banda de rock. Me comentabas que hacen covers. Sí, es una banda que nació hace 6 meses, más o menos. Hacemos covers de los 80s, 90s en inglés. ¡Ah, qué padre! ¿Qué instrumento tocas? El teclado Y canto también ahí. A ver si nos pasas tus redes sociales para que te sigamos ahí en Claro. Insta. Estábamos platicando y me dijiste que conoces todo Michigan y que has viajado sola, has ido a acampar, nada más tomas tu auto y te vas tú sola. Sí. Eso a mí en lo personal me cuesta mucho trabajo, pero supongo que ha sido de esta reinvención que has tenido el aprender a viajar sola. Híjole, pues no sé si fue parte de reinvención. Creo que fue como simplemente el llegar aquí y sentirme que había más seguridad, ¿no? Tú sabes, como mujer en México es diferente, ¿no? Entonces, vámonos a la aventura, tenemos tiempo. Creo que fue el inicio de un largo viaje de autodescubrimiento también, pero también poder viajar y hacer cosas sola, claro. ¡Qué emoción! Y si alguien viniera a Michigan un fin de semana, ¿cuál es ese lugar que tú recomendarías que no se deben perder? Híjole, depende de la época del año. Sí, es cierto. ¿Cuál es tu favorita? Yo creo que el verano o el otoño, pero recomendaría que si vienes a Michigan por primera vez vengas en verano. Sí, si vienes en invierno lo vas a odiar. Sí, es diferente. Pero si vienes en verano, yo diría que vayas a la Upper Península. Puedes hacer como un recorrido en un fin de semana hacia las Tahquamenon Falls, que están hasta arriba. De ahí bajas, hay una como granja de osos. Sí, he escuchado de ella, un ranchito. Puedes alimentar a los osos. Y luego puedes bajar hacia las Picture Rocks. Ese fin de semana bajas hacia el Kichitiquipi, que es como una laguna. Y luego bajas a Travers o bajas por Petoskey y regresas en 2 días, algo así. ¡Órale! Miren, aquí se lo sacó rápido, ella sí se conoce. Y para quienes no ubiquen Michigan, vamos a hacer una ruta y la vamos a dejar en una imagen e imágenes de todos los lugares que mencionó, porque está hermoso. Sí, es precioso. Justo hablando de eso, tú cuando llegaste aquí en tu primer viaje de trabajo internacional, dijiste, yo voy a vivir aquí un día. Sí. Llevas 6 años aquí, qué increíble, ¿no? Sí, eso fue algo bien poderoso. Lo tengo muy grabado. Llegué en verano, por cierto. Eso. Y fue como, ¿qué es este lugar? Amo este lugar. Comparado con Querétaro, de donde yo vengo, es como que, wow, aquí está toda la naturaleza, los lagos, el calor. Y fue así como algo súper potente de, wow,
un día voy a vivir y a trabajar aquí. Y ¡pum! Aquí estamos ahora. Lo decretaste, como dice la chaviza. Exacto, algo así pasó. Qué padre, me encanta. ¿Qué te parece si comenzamos a desmenuzar tu historia personal? Vamos. Vamos a remontarnos un poquito al origen. ¿Qué te motivó a estudiar ingeniería? Creo que en primer lugar mi hermano, el mayor que yo, él también estudió ingeniería, entonces siempre como que verlo, sus proyectos, cosas que hacía. Él estudió ingeniería electrónica, entonces se me hacía súper divertido todo lo que hacía, circuitos, decía, wow, qué padre, quiero hacer eso. Y bueno, desde que era pequeña también como que siempre andaba de curiosa ahí en la computadora. Gracias a él que teníamos una computadora. En los 90s él tenía como el módem. Sí. Gracias a él también conocí Windows. La enciclopedia, ¿no? Sí, vale. En carta y pues Eso, sí, en carta. El solitario era lo único que te salvaba ahí en la los compu. caminos. Y el Google Earth. ¡Claro! Sí, ¿verdad? Recuerdos los 90, güey. Ay, no, bueno. Entonces, como que siempre andaba picándola ahí en la compu y resulta que me gustaba. Entonces dije, pues como que puede haber aquí algo más que hacer. Afortunadamente la escuela estaba cerca, el tecnológico regional, toda esa curiosidad y como esas ganas de aprender y ver qué más se podía hacer con las computadoras me llevó al caminito para ir por ahí en lo técnico. Órale, qué padre. Así nace, ¿no? Como hay gente que igual ve la luz prenderse del refrigerador y de ahí dicen, yo quiero estudiar esto, ¿por qué se prende? Sí. Así tuve la compu, a ver, ¿qué más hay atrás de este cerebro, este aparatito? Exacto. Descubrí que era muchísimo que hacer en un mundo digital. Y estudiaste y entraste a tu residencia allá en México también. Estuviste en una empresa grande, luego te quedaste a trabajar ahí. Sí. Aquí pasaste muchísimas cosas. ¿Me puedes contar más de tu experiencia? Primero que nada fue una experiencia muy Enriquecedora. enriquecedora, gracias. Porque bueno, yo venía de una escuela pública y de pronto encontrarte en un mundo laboral de esta empresa internacional. Hay que estar al nivel, ¿no? Entonces, como estudiante fue como de, ok, aprender de los procesos, aprender de las certificaciones, de muchas soft skills, ¿no? Cómo negociar con personas, cómo exponer tus puntos de vista, cómo tratar con personas del management, hacer que tu voz se escuche con otros ingenieros que ya tienen ahí 40 años en la empresa, etcétera. Entonces fue un choque muy grande, mucho aprendizaje, pero también agradezco muchísimo porque gracias a eso después pude como poner esas habilidades para lo que seguía en este proceso laboral. Qué increíble, sí. Ya eres practicante, eres joven, eres mujer en este mundo de hombres. Ahora párate enfrente de ellos y explícales algo. Haz que te crean. Es de las partes más difíciles que hay en cualquier industria de Sí. esa rama. ¿Cómo sobrellevaste eso? Pues una parte fue como ponerte al nivel, o sea, dar como tu mejor esfuerzo, tratar de hacer todo lo mejor posible y más, ¿no? O sea, más porque eres nuevo, más porque eres mujer, porque eres joven. Está como el reto de que te vemos, pero como que tú eres chiquita, como que tú hazte para acá, tú solo sigue así, ¿no? Entonces fue como expresar esas ideas, documentarlas, alzar la voz con coherencia, con inteligencia y con estas soft skills de comunicación. El camino para desarrollarte siendo estudiante a llegar a eso ha de haber sido muy fuerte, muy pesado. Pero antes de esto, en la uni, tú me contaste que tuviste una mala experiencia y la quiero traer porque es parte de lo que las mujeres vivimos en la ingeniería, ya sea en la uni, en trabajos. Quisiera que me contaras qué sucedió. Híjole, sí. Bueno, hay como varias cosillas, ¿no? Pero la que más tengo así en la mente es, en la uni teníamos un profesor que nos daba una materia como de lógica, ¿no? Ujú. Entonces este profesor un día nos dijo, era como una persona machista, misógina, pero en esos momentos era como, es lo que hay, ¿no? O sea, es el profesor, está en la escuela, nadie lo va a tocar, nadie lo va a correr. Claro. Entonces un día nos dijo, tienen examen la próxima semana, ¿no? Todas las mujeres tienen que venir con el cabello planchado y con falda. Si no, no van a poder presentar el examen. No inventes. Y todo así como de, está bromeando, ¿verdad? No bromeaba, era en serio. Pues dicho y hecho, llegó la semana siguiente y no dejó entrar a las personas que no traían el cabello planchado ni falda, a las mujeres. Y fue así como, no manches, ¿es en serio? ¿Qué onda con este señor, no? Claro. ¿Está pasando?
entraron en shock y nadie levantó la voz. Es difícil. En ese momento fue, queremos hacer el examen, pues ya ni modo, ¿no? O sea, queremos pasar la materia. Pero ya después fue como, oye, pues hay que poner una queja o algo que podamos hacer. O sea, sí, fue como mucha frustración, pero impotencia. Me acuerdo que intentamos hablar así como con la coordinadora, algo así. Es como muy difícil porque dicen, ay, no, están exagerando. Ay, ¿cómo crees? A lo mejor simplemente era una broma. Como que no te toman en serio. Y si te toman en serio es como de, bueno, no podemos hacer nada porque este profesor tiene aquí 20 años, entonces... Está en el sindicato, ¿no? Ajá, cosas... Como decías, te topas con pared y se llegan a enterar de que fuiste tú el que los fuiste a acusar y ahora ya se la agarran contra ti. Exacto, es mucho miedo de represalias. Al final terminas enfrentándote a una callejón sin salida, digamos. Qué mala experiencia tuviste en ese momento. Ahora me río, digo, ay, ¿cómo crees que cosas tan ridículas? Pero suceden. Sí, es feo. En su momento fue feo. A mí también me sucedió algo súper similar que este maestro, igual, misógino, machista, pasaba solo al pizarrón a mujeres. Se ponían nerviosas y entonces decía frases como, regrésense a la cocina, ustedes no sirven aquí. ¿Crees? Eso. El punto era... Como que vean, exponerlas. Exponerlas. Hay buenas experiencias también, no Claro. todo es malo. Vamos a pasar a otro tema más positivo. Claro. Entraste a esta empresa, estuviste un par de años ahí y te cambiaste a otra antes de migrar. ¿Por qué fue ese cambio? ¿Sentías que querías hacer algo más? En ese momento había terminado un curso interno en la empresa que era como para desarrollar más habilidades, como si fuera una mini maestría en medio del trabajo. Entonces llegó un punto en que era demasiado agotador. Era trabajar tus 9 horas, no 8, 9 horas diarias. Y aparte estaba estudiando como esta mini maestría, aparte de tus horas. O sea, había días en que literal dormía como 2 horas y aparte estaba súper lejos. Entonces empezó a volver muy complicado. Fueron como varios meses, por lo menos más de 6 meses en ese estado. Wow. Al final eran equipos, ¿no? Sí. Terminé muy desgastada, entonces fue como de, esto está siendo demasiado. Uh-huh. Y al final también era como una especie de incentivo. Cuando terminabas este entrenamiento, te daban como una posibilidad de escalar o de convertirte en otro nivel de ingeniería, ¿no? Dentro de la empresa. Okay. Pero bueno, esto no sucedió. Hubo como también reajustes por ahí. Entonces fue como de, aquí en este momento no veo más crecimiento. Sí. Y no está sucediendo la oportunidad que yo había visto antes de este entrenamiento súper intensivo. Entonces creo que este lugar pues ya no es para mí, ¿no? Claro. Y en ese momento Querétaro estaba creciendo mucho, llegaron varias empresas automotrices. Uh-huh. Esta otra oportunidad, vamos para acá. Está creciendo, las prestaciones también son incluso un poco mejores, entonces vamos a explorar esta otra área. ¿Y la experiencia que adquiriste en la empresa anterior te sirvió para que te contrataran en la nueva? Fíjate que la empresa anterior era, vamos a decir, aeronáutica nada más, pero son universos diferentes entre la automotriz y la aeronáutica. Pero los procesos, afortunadamente, en cuanto a niveles de certificación, documentación, auditorías, son muy similares. En la parte técnica, en lo que estaba haciendo de programación y requerimientos, me sirvió bastante. Y lo anterior, ¿no? De la comunicación, como decía, como dar cachetadas con guante blanco, pero Exacto. Hablando como de, ¿cómo puedes ver en mi email anterior? Saludos cordiales, o sea... Aparecen memes, pero sí suceden en el mundo corporativo. Es real, claro. Claro que todo eso me sirvió así. Aprendes a no llorar cuando te ganan un argumento, ¿no? Aprendes a aguantar para ir al baño a llorar, sí. Híjole, con una que te vean que te dolió, ya de ahí no te quitas de ese lugar de la vulnerable, la que no puede. Y también hablando de esto, dijiste que te empezaste a juntar con hombres. Tú misma dijiste, yo me sentía un vato más. Aprendí a alburear, aprendí a camuflajearme, fue la palabra que usaste. Sí. Y creo que muchas podemos identificarnos con eso de tengo que ser directa. Ese tema es fuertísimo. Ahora lo veo como de otra perspectiva, pero sí, recién egresada, etcétera, aprendiendo de estas empresas gigantes que tengo que hacer para sobrevivir en este ambiente laboral, ¿no? Entonces, sí, ponerte como esa coraza, como decía, ponerte a su nivel profesional, argumentos con lógica, que puedas exponer tus puntos de vista, que te escuchen y que te crean. Tengo la experiencia, estoy por lo menos desarrollando, ¿no? Claro.
pero también esa coraza emocional de convertirme en un vato, porque es un ambiente dominado por hombres también. Sí. Pero eso también hace como mucho daño a la larga si siempre estás Defendiéndote. Ujú. Hay muchas cualidades muy bonitas de ser mujer que pueden aprovecharse en un ambiente laboral sin necesidad de convertirte en un vato más. Puedes estar a nivel profesional siendo mujer desde tus habilidades intelectuales. Pero bueno, en ese entonces conocí muchísimos amigos hombres. Era padrísimo estar con ellos. Era como uno más de la banda. Así fue tu forma de sobrevivir. Exacto. Eran buenos amigos, se convirtieron en personas que hasta la fecha todavía conservo como buenas amistades. Qué padre, eso está muy bien. Ya estabas en este ambiente de estar con hombres, te la llevabas bien, tenías mejores prestaciones, mejor salario, pero fue aquí donde diste el brinco a Estados Unidos. Y yo quiero saber qué te motivó a hacer eso. Todo inició de una manera personal con una ruptura que tuve de mi novio de 6 años aquí en México. Y muchos cambios se dan a través de rupturas, ¿verdad? Creo que la vida nos pone situaciones de quiebre para detonar cosas que nos suceden, nos marcan. Entonces, como decía un mentor, la vida te patea la silla, te obliga a moverte. Qué Y buena así pasó, reflexión. ¿no? Entonces, bueno, esto sucedió así. Fue como lo que yo siento que fue lo que detonó estos cambios. Esta ruptura, pues, me quebró. A partir de eso pasaron muchas cosas. Entre ellas, decidir que quería un cambio en la vida. Yo vivía con mis papás todavía, entonces quería salir de ahí, quería vivir independientemente, quería un cambio de trabajo, quería crecer, quería un cambio de vida. Claro. Y en eso me contactaron por LinkedIn, así de, oye, ¿te quieres venir a Michigan a trabajar? Y yo, sí, vámonos. Eso fue muy aleatorio porque LinkedIn es una red de profesionales. Imagínense que es como un Facebook, pero para red profesional. Entonces, para mí es difícil que te encuentren entre tantos profesionistas y te digan, oye, ¿quieres venirte a trabajar a Michigan? Y justo a Michigan, al lugar en donde viniste y Justo. decretaste. Exacto. Qué increíble oportunidad, justo en el momento en el que lo necesitabas. Sí, fue algo muy mágico, creo yo, por así Sí. decirlo. Todo se juntó en ese momento en que yo dije, estoy lista para un cambio, quiero algo diferente. Pues ahí tienes. Y entonces, ¿qué involucraba esa oferta de trabajo? ¿Qué puesto te dieron? Era un puesto similar al que yo tenía aquí en México. Yo estaba como ingeniera de requerimientos y fue algo muy similar acá como Requirements Manager. Es lo mismo. Las estructuras pues varían con una empresa a otra, pero era básicamente las mismas descripciones de puesto. Ellos tramitaron la visa, la de trabajo. Me dijeron, pues te vamos a dar hospedaje por 3 semanas y te damos un carro por un mes rentado. Sí. Y yo así de sí. Yo me lanzo a la aventura. Hay mucho que ganar, nada que perder. Exacto. Y dijiste, tomé una maleta y una mochilita, tomé el avión y me fui. En ese momento creo que ni siquiera lo pensé. Todo sucedió de una manera muy suave, pero muy rápida. Todo fue perfecto en su momento. Entonces, todo sucedió como en un mes. Así me despedí de mis amigos, de familia, agarré una maleta, metí 3 ropas, una taza y mi mochila con la laptop. Dije, vámonos. ¡Qué aventada! Cañón. Definitivamente si querías un cambio. Y entonces llegas a Michigan Llegué el 6 de junio del 2019. Fue en verano. verano. Empezando el verano, sí. Bueno, sí, aún está un poquitito fresco. Te dejan 2, 3 semanas en un hotel, pero nadie te ayuda a hacer el papeleo. Nadie te dice tienes que sacar el seguro social, cómo ir a buscar un departamento, cómo comprar un auto. Nada, nadie te ayudó. Tú lo hiciste sola. Aparte de venir con la carga emocional de traigo la ruptura, cambio de país, no conozco a nadie, te aventaste todo ese papeleo y trabajar al mismo tiempo. Sí, todo. ¿Cómo manejaste todo eso? Por todos lados te llovían cosas. Sí, fue intenso. Tú sabes, todos estos cambios de país, por supuesto, Sí. conllevan una gran carga emocional. Descubres qué tan fuerte, qué tan flexible y resiliente puedes ser en esos momentos. La vida te lleva a descubrirte de maneras que nunca habías imaginado. Como dices, nadie me explicó en ese momento cómo ir a sacar el seguro social, cómo ir a sacar tu cuenta de banco, cómo ir a tramitar tu doctor de cabecera, cómo hacerle para
para pagar las cosas en el súper. Ya ves que están como cajas automatizadas donde Sí, nadie te cobras tú solito. Hasta esas pequeñas cosas de la vida claro. cotidiana es como de, ¿qué es esto? Vienes a otro mundo completamente distinto. Y es que una cosa es venir por trabajo 2 semanas, te pagan todo, no tienes que hacer nada, restaurantes. Y otra ya es vente a vivir y adáptate a la cultura. O sea, Sí, ese choque cultural y no solo eso, el idioma. Hablando del idioma, traías buen nivel. creo que sí traía un nivel intermedio para conversar bien. Creo que fui afortunada. Desde que era pequeña tuve contacto con el idioma de inglés. Siempre estaba como en la escuela, por ahí la materia, ¿no? Entonces Ujú. siempre había esta como... Me empapaba esas palabras, empezaba a platicar, pero también me gustaba, tenía la idea de irme al extranjero, desde siempre tuve la idea como de vivir y trabajar en el extranjero desde que era chiquita. Siempre quise hacer la maestría en el extranjero, ¿no? Quise hacerla en Alemania, tenía esa certificación del TOEFL, que es la certificación del idioma inglés para nivel académico. Y aparte, también afortunadamente en esta empresa donde empecé a trabajar como practicante, juntas en inglés todos los días con los clientes, Ujú. todas nuestras comunicaciones por correo en inglés, entonces gracias a eso pues también ya estaba un poco más familiarizada. Pero una cosa es el nivel de inglés profesional técnico al Sí. de la vida diaria. Y en persona no puedes usar el Google Translator, el Google Traductor. No. Relaciona las palabras que te acuerdas y rápido. Ay, qué padre que estudiaste bien chiquita. Justo mencionaste que tu mamá era visionaria, fue la palabra que usaste. Y ella fue la que te fue empujando, impulsando a que aprendieras el idioma. Sí, mi mami hermosa también. Ella también me apoyó muchísimo durante toda la etapa de estudios. Y sí llegó un punto en que me dijo, ¿sabes qué? Vamos a meterte a clases de inglés, pero intensivo. Como esas escuelas de idiomas que hay así como intensivas. Ujú. Estuvo ahí un tiempo gracias a ella. Y también gracias a eso pude anclar todo ese vocabulario que ya traía. A partir de ahí fue como el boom de poder realmente ya entablar conversaciones o hilar ideas en inglés. Entonces ayudó muchísimo ese apoyo también, claro. Gracias a todas las mamás que son así visionarias y nos empujan a nuestros Sí, límites. sí. Y porque eso, claro está, te llevó aquí. Si no hubieras hablado el idioma, no te llega esta oferta de trabajo así. Se piensa entre comillas de la nada, pero no. Tú estabas Ujú. lista para ese momento, para aceptarla. Qué hermoso, sí. Es algo que hasta la fecha creo que las cosas nos suceden porque estamos listos, no cuando estamos listos. Decimos, ah, cuando esté lista va a llegar, pero las cosas suceden porque ya estamos listos. Exacto. Y entonces llegas a Michigan, estás en todo este papeleo, estás adaptándote y se terminan las 3 semanas de hotel. ¿Qué haces ahí? ¿Ya tenías departamento, tus cuentas de banco? ¿Qué sigue? Fue todo un torbellino de procesos y papeleo, pero afortunadamente también encontré este grupo de mexicanas en Michigan. Sí, lo mencionamos porque es un grupo de Facebook y ahí nos conocimos Exacto. y estamos formando nuestro grupito de amigas. Te preparaste antes de venir, ¿verdad? Empezaste a Sí, buscar. yo no conocía nada más que lo que había visto en un viaje de trabajo, pero aparte de eso empecé a buscar cómo están las calles, cómo es la vida que se hace ahí y encontré este grupo y encontré una persona que me rentó su basement, que era como un departamento, acondicionada como departamento en su basement, Su basement es el sótano. su sótano, Es gracias. que, es que ya aquí de repente nos acostumbramos a esas palabras. En México nadie tiene sótano, No, entonces claro. Aquí, sí, perdón por el Spanglish, no se pero se me preocupe. cruzan los cables a veces ya con el idioma, Aquí ¿no? les voy traduciendo las palabritas. No es por ser mamón, es porque el Así idioma ya, te... ya sucede. Ajá. Y entonces, bueno, la señora me rentó su basement sin conocerme ni nada. Ni yo a ella, fue como un gran voto de confianza. O sea, yo simplemente publiqué, oigan, ¿cómo se hace aquí para rentar departamentos? Y ella me dijo, yo te lo rento, no te preocupes, ven para acá. Y sí, afortunadamente, muy buena persona, su familia y todo. Entonces estuve en ese mini departamento, en el sótano, Ujú, como un mes, después de que se acababan las semanas que la empresa me había dado. ujú. Entre todos estos trámites, pues se encuentra una realtor, una persona que se dedica a las bienes raíces y Sí. te encuentra casas, departamentos. Agente inmobiliario. Gracias. Y yo les digo, porque yo tampoco, yo no llevo mucho tiempo aquí y lo tengo más fresquito. Y es Gracias. que
Gracias. Entonces, bueno, fue a buscar agentes inmobiliarios, buscar cómo se hacía la vida aquí. Y bueno, así después renté mi primer departamento y todo. Te das cuenta de todo lo que necesitas. Sí, eso, empezar desde cero, el vete a comprar una cama. Sí, Si en México es difícil mudarte de tus papás a irte solo, ahora aquí, ¿y dónde se compran las camas? sí, ¿Dónde, exacto. dónde compras una silla para el comedor? Ya que Exacto. conoces se hace muy fácil, ¿verdad? Pero así solita es complicado. En ese momento nadie te explica. Entonces, sí estuve viviendo como en una colchón inflable por lo menos un mes, yo creo. Y Con así- cosas así desechadas. O sea, sí, es todo un proceso. y también me contaste que venirte aquí fue como un parteaguas en tu vida, tanto profesional como personal, creo que más en lo personal. ¿Por qué lo ves así? Sí, porque para empezar, el hecho de vivir tú sola, ¿no? Digo, yo vivía con mis papás, entonces de pronto fue cambiar de país, venía a vivir tú sola, empiezas a, pues, a aprender, empecé a aprender, o sea, desde comprar cosas, pero también estar conmigo misma. No es lo mismo estar con unas personas que conoces toda la vida, 24/7, a de pronto estar tú en cuatro paredes, o sea, ¿y ahora qué hago, no? Ujú. Ese proceso de aprender a estar conmigo misma, híjole, cómo me costó al principio. Y todo lo que detonó esto también, la ruptura, etcétera, Sí. pues me llevó a buscar terapia, a buscar herramientas para sanar, para autodescubrimiento, etcétera. Entonces, ha sido un viaje muy interesante, todo lo que he podido aprender, descubrir y sanar en este lapso de tiempo. Pero gracias a que pude salir como de ese núcleo familiar, también pude ver cosas desde afuera que antes no hubiera visto, ¿no? Como estos Ujú. patrones repetitivos, como las conductas, como cuando estás embebido en una situación, no ves más allá. Ujú. Entonces, salir de eso, salir de tu cultura, pues también me ha llevado a descubrir un montón de cosas de mí. Es muy fuerte cuando te encuentras precisamente en cuatro paredes. El silencio o puede ser aplastante o puede ser relajante. Tú Exacto. y empezaste a crear una red de apoyo. ¿Cómo has desarrollado estos 6 años de tu vida? Afortunadamente, cuando llegué también conocí personas increíbles que estaban primero en mi ambiente de trabajo, ¿no? Empecé a conocer Ujú, personas de México, amigos mexicanos, ujú. que eran poquitos, pero nos encontramos en la empresa. Los amigos de aquí se vuelven tu familia. Ellos fueron mi red de apoyo, por supuesto. Yo llegué en 2019, también como éramos un grupo cerrado, era como de, bueno, no nos vamos a contagiar, vamos a hacer cosas. Podemos aislarnos del mundo, pero yendo a la naturaleza. Qué- Entonces, gracias a ellos, pues en esa etapa viajamos muchísimo, pero ujú. como a la playa, como al bosque, como a la Upper Península. La verdad me ayudó mucho para no llevar la etapa del COVID de una manera como mucha gente la sufrió, ¿no? Estando encerrados o aislados. A ti te sirvió mucho ese tiempo. Ujú. Qué hermoso poder estar en la naturaleza, ¿verdad? Se percibe que te encanta estar afuera, acampar, los árboles. Sí, amo, amo estar ahí. Y en este inter de estar creciendo personalmente, profesionalmente, tú notaste muchos cambios en la forma de trabajar de México que aquí, te desarrollaste más. Creo que no me pareció tan diferente porque ya venía con este ritmo de trabajar con personas del extranjero. Entonces nuestros clientes eran empresas de acá. Ya era como muy familiar la dinámica de tener estas juntas en inglés, de cómo seguir, cómo se expresan, cómo se comunican, igual la comunicación escrita. Entonces estos procesos eran muy similares, pero el hecho de estar físicamente aquí, tener una presencia en la empresa con un puesto como este Ujú. de director de requerimientos, es una responsabilidad muy grande ahora, porque ahora tú estás a cargo de un proyecto. De nuevo, volver a estar a nivel, hacer que tu voz se escuche, Ujú. adaptarte a lo que ellos ya vienen haciendo, a sus procesos, pero al mismo tiempo ser capaz como de inspirarlos, dirigirlos, redireccionarlos y sacar estas respuestas para comunicarlas a los jefes de arriba, ¿no? Y fue como más presión, exposición, digamos. Ujú. Ahora tenías más ojos sobre ti, personas que estaban viendo lo que hacías y tenías una influencia más directa en ellos. ¿Y tú sentías que había una expectativa muy grande puesta en ti? Sí, en primer lugar porque sentí que como persona nueva te traían como a resolver un problema, ¿no? Que a final de Ujú. cuentas todos estamos para esto en las posiciones de ingeniería.
Claro. Estamos para resolver ahí problemas, coordinar, sacar la chamba. Siento que había una expectativa alta, traemos a esta persona nueva, vamos a ver cómo responde, vamos a ver. ¿Cómo se adapta? Si da el ancho, ¿verdad? Sí, también. Y también por ser mujer. O sea, es como, Sí. ok, esta persona es nueva, veo que tiene un poco de experiencia en la automotriz, vamos a ver. Entonces es como de, vamos a demostrar que sí se puede, que sacamos la chamba, que traemos buen nivel. Y hasta trabajas el doble para, Sí, no solo para, entre comillas, ponerte a su nivel, sino para que sobresalgas y si te sigas ganando el puesto aquí. Porque es una lucha constante de si no soy suficientemente bueno para que me contraten a mí sobre alguien de aquí, me van a regresar. exacto. Estás con la zozobra de que, híjole, me cancelaron el contrato. Bueno, en ese entonces yo era como contractor. Mm. Entonces, si tu contrato depende de que el cliente esté satisfecho, de que te quieran renovar tu contrato, Y había mucha incertidumbre, ¿verdad? cañón. Contractores, pues por contrato no es fijo y ellos pueden cancelar en cualquier momento, se renueva cada 6 meses en tu caso. Entonces, constantemente estarte ganando tu lugar, más si en una empresa fija, en un puesto fijo ya lo haces, que no te despidan, no haya quejas de ti, aquí en cualquier momento te dicen, mándanos a alguien más. Es una presión extra. Y antes de continuar con tu historia, ¿qué hace un director de requerimientos? ¿Qué significa? Básicamente lo que me ha tocado vivir es que tú tienes requerimientos que son instrucciones específicas de un proyecto, en este caso un sistema. Entonces ese sistema lo ves desde la parte en que nace, ¿no? Como te decía, tenemos diferentes ciclos de desarrollo. En estos casos me ha tocado trabajar con el ciclo en forma de una V. Sí. Entonces empiezas con los requerimientos del cliente, ¿no? Que es lo que el cliente necesita. Me había tocado trabajar con sistemas de frenos o de componentes electrónicos en el sistema. ¿Nos puedes dar un ejemplo? Así para irnos llevando en esta V. Claro, por ejemplo, un ejemplo muy burdo, ¿no? El cliente quiere un carro rojo. Ujú. ¿Qué necesitamos como empresa para sacar ese carro, ¿no? Pues vamos a descomponerlo en pedacitos para que cada parte que tenemos de equipos pueda hacer su parte y al final las juntamos. Vas a escribir a alto nivel, por ejemplo, pues el carro necesita el sistema de frenos, ¿no? El software, los componentes eléctricos, componentes mecánicos, componentes hidráulicos. Ahora, de los componentes de software, empiezas a hacer más requerimientos, ¿no? Una labor titánica. Pueden Pensar ser y muchísimos. desmenuzar todo eso. Exacto, porque estás viendo el producto de forma general, Claro. todo lo que vas a ocupar. Entonces, bueno, esos requerimientos son instrucciones, básicamente instrucciones precisas y claras para que los demás equipos puedan basarse en eso y desmenuzarlo hasta llegar a las pruebas, software, etc. Si tú tienes un requerimiento, hablamos de hasta, no sé, 3,000 requerimientos, pueden ser muchísimos más, de los primeros. ¡Wow! 3,000 es un montón. Entonces tú ves, lees todos esos requerimientos, los divides, ¿no? En categorías. Sí. Para los de software necesitamos que, por ejemplo, el carro tenga una luz que se prende cada 3 segundos. O el foquito que te indica el freno va a prender cada 3 segundos. Ese es mi requerimiento. Yo lo escribo, lo edito, lo plasmo. Sí. Y lo pasas al siguiente nivel, que sería como arquitectura. Los de arquitectura pues tienen sus diagramas, cómo interactúan eso con los demás equipos. Pasas hacia el siguiente nivel hacia abajo y pasas, no sé, al software, que ya dices, ok, nosotros como software, ¿cómo vamos a hacer que este foquito prenda cada 3 segundos, ¿no? Sí. Esos requerimientos ya no son de sistema, ya son requerimientos de software. Esos ya no los tienes como director de requerimientos, yo ya no los veo, pero están ahí. Claro. Y se van haciendo cada vez más y más precisos hasta llegar a muy bajo nivel. El arreglo que contiene el apuntador con la variable tal va a ser responsable de que el programa corra esto y esto para que el foco prenda cada 3 segundos, ¿no? Sí. En este ciclo anidado, etc. Ahora pasa al siguiente nivel, que es otra vez como el otro lado de la V. Y vamos al ejemplo, ¿no? Ahora empiezas a probar que tu requerimiento a nivel más bajo empiece a ser validado y verificado, que prenda el foquito cuando tú corres el software, luego pasa el otro equipo, etc. El punto es que al final cada equipo tomó no solo software, sino también mecánica. Quiero el motor y quiero que sea de tantos cilindros y quiero el estéreo, que tenga una pantalla. Cada departamento
tiene que ver cómo le hace, cómo se organiza para cumplir ese requerimiento y todos te responden a ti. De nuevo, ahora la otra parte de la UV van haciendo pruebas. Exacto, es todas las pruebas que van a ir al final hacia el requerimiento primario, digamos, Ajá. que fue... Un auto color rojo. Exacto, entonces al final todos los equipos trabajan en conjunto para que ese requerimiento se cumpla. Pero bueno, es toda esta descomposición lo que nos lleva a lo interesante. Lo padre de esto es que también tú tienes que ver con todos los equipos. Tú no estás a cargo de los demás equipos, pero estás en contacto directo, ¿no? Porque necesitas la información de cada equipo. Claro. Tu director de software, ¿cómo vas con estas pruebas, no? ¿Están tus requerimientos listos? Oye, tú director de equipos mecánicos, ¿tienes las piezas? ¿Cómo vas? ¿Este requerimiento lo vas a poder cumplir o necesitamos cambiar algo, no? Sí. Porque eso es documentación, que al final de cuentas el cliente dice, es que aquí está escrito. Entonces es checar con todos estos equipos al mismo tiempo, ¿no? También tú estás a cargo de los métricos, como por ejemplo tenemos estos 3000 requerimientos al principio. Sí. Y tu superior te dice, oye, el cliente me está diciendo que si ya estás listo. Y es ahí donde entran todos estos métricos, de decir qué porcentaje están listos. Y si no están listos, ¿Por qué? ¿por qué no están listos, no? Entonces, tu requerimiento primario tiene que estar ligado hacia los requerimientos de más bajo nivel. Por ejemplo, el requerimiento de que la luz prenda cada 3 segundos tiene que tener esa trazabilidad hacia el requerimiento de software, que es como un vínculo, de tal manera que ese requerimiento puede tener requerimientos hijos que se cumplen de diferentes maneras, ¿no? Cada requerimiento hijo te lleva hacia un nivel más preciso de información, pero al final tú tienes que ser capaz de seguir toda esa línea y llegar al requerimiento primario. Entonces esa trazabilidad te da como visibilidad de todo el proyecto. Oye, es algo súper complejo que no vemos y al final nada más vemos un carro y ahí está, ¿qué hay detrás de todo eso? Claro, Un es el mundo. trabajo de muchas personas. Muchísimas. Qué importante es tu trabajo. Me encanta. Y también muy retador y difícil. ¿Qué pasa cuando dices, eso no se puede? Te ha tocado decir, no vamos a alcanzar a darle al cliente un carro del color rojo, del tono que pidió, pero va a ser otro tono muy similar. O Sí, claro, me pasó, claro, en los últimos proyectos que tuve, el cliente venía al sitio, te presentabas cara a cara con él y le decías, mira, tengo estos números, esta es la información, estas son las pruebas, está pasando esto. Ser lo más claros que puedas, siempre ser lo más claro y ten información concisa a la mano. Entonces era decirle, mira, tenemos esto, está pasando esto, podemos hacer A, B o C, este es el presupuesto, este es el tiempo que va a tomar, tú dinos. Y el cliente a veces dice, sí, yo confío en ti. Depende de si ellos quieren invertir tiempo o dinero. Cualquiera de las dos que tengan más disponible es lo que va a determinar la solución a veces. Pues era de, ¿sabes qué? Pues ya estamos aquí, dame la opción número 1. A veces teníamos juntas larguísimas y llamábamos a otros expertos porque eran horas y horas de estar viendo qué se puede hacer, qué se puede cambiar. Es que esto no va a funcionar. Es llamar a todos los expertos, déjame llamar a un experto, de todas las áreas y estar ahí buscando una solución. Es algo poco común, pero sí es algo tedioso y no deseable, claro. Y así como hay clientes que son flexibles al momento de decir, está bien, confío en ti, o la opción B, no hay problema, también debe haber clientes que digan, yo te pedí esto y tú me lo prometiste. Sí, cuando digo esto de que el cliente confía en ti y te pide, esto no suele suceder de una manera muy gentil. Sí. Esto era más a como través... amenacita, ¿no? De decir, voy a confiar. Sí. Lo pongo de una manera suave, pero no, claro, o sea, el cliente se enojaba, había mucho retraso, tu manager se enojaba, había conversaciones no muy amigables, pero al final, pues bueno, lo que quieres es solucionar y llegar a un acuerdo, entonces... Sí, en esta industria hay una presión impresionante. Líneas de producción tú no ves, pero es una parte de toda esta cadena que hay, ¿verdad? ¿Qué labor tan impresionante haces? Me encanta. Y una mujer aquí, ingeniera, directora de todo esto, es muy importante. Suena muy bonito. ¡Qué orgullo! Gracias. Regresando a todo este camino de migración, de transformación, has ido cambiando de empresa poco a poco
para mejores prestaciones, mejor salario. ¿Has estado en un par? ¿3, 4 has mencionado? ¿Cuáles han sido tus motivaciones más grandes? ¿Fue personal, profesional? La primera vez que cambié de empresa estando aquí en Michigan fue porque estaba como contratista. Era la manera en que llegué aquí. Afortunadamente ese fue como el inicio, pero las prestaciones no eran muy buenas. El salario no era competitivo para ese momento. Y yo no me había dado cuenta porque yo no sabía nada de la vida de aquí. Entonces fue como de, sí, me están ofreciendo esta cantidad. Debe ser bueno, debe ser suficiente. Claro, es lo que nos pasa muchísimos. Claro. No te pones a investigar hasta haciendo que eso, voy a tomar lo que me den solo porque quiero dar el brinquito, ¿verdad? Sí. De repente. Algo así, claro. Pero pues después me di cuenta de que no era lo deseable, ¿no? Y tampoco era como, pues, lo que yo quería ganar. Entonces me di cuenta también, como dices, era un trabajo muy volátil donde te pueden despedir en cualquier segundo porque el cliente ya no quiere, ya no tiene presupuesto, etcétera. Sí. Necesito un trabajo más estable, ¿no? Ya era suficiente todo lo que estaba pasando en la vida y el trabajo como para todavía estar pendiente con esa preocupación del trabajo, ¿no? De que es que esto no es estable, en qué momento me van a decir gracias o cómo construyo una vida sobre algo que está tan inestable. Exacto. Que mucha gente lo hace y está bien, Sí. pero pues ya no estaba funcionando para mí. Entonces digo, bueno, vamos a buscar un trabajo que sea directo, que ya pueda estar como con más estabilidad, construir sobre eso. Y ya fue como busqué moverme a la siguiente empresa. Tocaste puertas. Yo seguía todavía trabajando para esta consultoría y todo sucedió de una manera muy fácil, como muy armoniosa, muy directo. Afortunadamente yo seguía trabajando, entonces desde esa comodidad pude buscar otro empleo. En un par de meses yo ya estaba trabajando en la otra empresa, como directamente, con mejores prestaciones, con otro proyecto, etc. Y esto es difícil porque a veces te ponen peros por el papeleo que necesitas. Que te hayan aceptado, lo tomaste como era para mí. Fue mucha incertidumbre al principio, como siento que me ha costado soltar el control de muchas cosas en la vida. Sí, es lo más difícil. Sí. Fíjate que hablando del control, apenas escuché una frase que es, el control es una ilusión. Wow. Muy poderosa porque te baja el ego. Me quitas el salvavidas, espérame. Me encanta esa frase. Y creo que cuando las cosas son para ti, de alguna manera se van dando de la manera más fluida y sin tantos obstáculos, como cuando buscas algo. Es mi forma de verlo, cuando Sí. la vida te dice por ahí no es, te pone como trabas, y tú a fuerzas quieres ir por ahí. Pero me ha pasado en estos casos en que dices, quiero ir para allá, y dices, pásale, aquí está, ¿cómo no? Entonces, así se sintió esa vez. Es parte de todo lo que has aprendido, que cuando te aferras a algo no sucede y cuando te sueltas, te dejas ir, parece una transición armoniosa, pero todo el camino de atrás no fue lo más fácil. Sí, claro, no se llega tan fácilmente a esas conclusiones a veces. Sí, ha sido todo un proceso. Sí, suéltense para que les pasen cosas. ¿Qué le dirías a la Mariana de hace 6 años? Le diré que todo va a estar bien, que siga adelante trabajando en sí misma, que es lo único que puede hacer, controlar su propia vida, que todo va a estar bien y que no importan las cosas que se vayan desprendiendo de la vida, personas, lugares, trabajos, que al final todo siempre es para algo mejor, que todo va a estar bien. ¡Qué poderoso! Te das un abracito al pasado. Sí, así de... Qué bueno que te soltaste y que has crecido muchísimo. La única forma sí es tomar esa valentía y el coraje de decir, voy a empezar desde cero. ¿Hay algo que extrañes de México? Fíjate que no realmente. A lo mejor lo que sí extraño, pensándolo bien, es el clima. El clima de Querétaro. Lo sentimos, amigos y familia. Está afuera. No, creo que no hay algo como muy significativo que diga esto. Tú realmente tomaste tus maletas y no volteaste atrás. Con decisión dijiste, me voy a ir, dejo todo y voy a crear mi propia historia desde cero. Así es. Todo pasó muy rápido. Creo que en ese momento ni siquiera lo pensé. Fue como de, vámonos, saltemos al vacío a ver qué sucede. Ese sentimiento de, lo quiero hacer, lo voy a hacer, todo va a estar bien. Si te cuestionas mucho, no das el salto.
Y no digo que cualquier cosa lo tomen, ¿verdad? Pero que sí, como dices, salten al vacío. Para ir cerrando, ¿quién es Mariana el día de hoy? ¿Cuál es su plan a futuro? Creo que Mariana el día de hoy es una persona en constante desarrollo, en constante evolución. Como te decía, hay personas que llegan, hay personas que se van, situaciones, bueno, en este año han pasado un montón de cosas, empezando por el trabajo, ¿no? Entonces fue como... Ah, sí, que me comentaste que sufriste un recorte de personal. Fue intenso, fue feo en su momento, claro, inesperado también. Y desafortunadamente fue parte de todo este reajuste interno de la empresa, recorte de presupuestos, etcétera, ¿no? Bueno, tú sabes, el ambiente automotriz en general en este momento sí está algo inestable, diría yo, pero bueno, era parte de esos cambios, entonces fue como muy inesperado, pero es lo que digo, aparte de como de seguir reinventándome gracias a eso. Como decía, salir de los ambientes en los que habías estado siempre te permite tener una perspectiva diferente. Yo había estado en esos ambientes de trabajo continuo por más de 10 años ahorita. Entonces fue como de, me sacan de ahí como pez fuera del agua, ¿no? Así, aleteando de, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Todo Quiero ese volver. tiempo libre que hago. Es como tener la oportunidad de decir, ¿quién soy si yo no soy una ingeniera en la automotriz o donde sea, ¿no? ¿Quién soy más allá de la identidad del trabajo que venía teniendo todo ese tiempo? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero seguir haciendo esto? Está padre cuestionarlo desde ese punto de vista, pero sí sigue siendo como retador todavía. Pero entonces tú te estás cuestionando si quieres seguir siendo la Mariana ingeniera. Sí, sí es cuestionar si quiero seguir, por ejemplo, en este mismo giro, en este ambiente, o volver a donde estaba. Me gustaría seguir en esta rama de requerimientos. Es muchas preguntas como de, wow, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? En este momento. Sí. Es un gran momento para tomar decisiones de hacia dónde quiero ir, me veo aquí todavía, o decir, no, me gustaría hacer algo diferente. Entonces, es este preciso momento donde me estoy cuestionando la vida, decir, ¿qué más puedo hacer? ¿O qué voy a hacer aparte de esto? O sí, quiero volver a hacer esto. Es lo bonito también, como de verlo en retrospectiva, sin la presión de estar ahí en este momento. Claro, dedicando tu vida casi al trabajo, ¿verdad? ¿Y cómo llevas tu día a día? ¿Tienes hobbies nuevos? ¿Estás tratando de ver qué te gusta, qué te llena? Aparte de la banda, ¿cómo llenas tu tiempo? En esos momentos sí, mucho la música me ha apoyado muchísimo, claro, Sí. es padrísimo, el coro y pues también horneo pan en mis tiempos libres. Pero también estos meses he estado estudiando por ahí una certificación de requerimientos, o sea, como todavía hace poquito también me casé, entonces es como un cambio de vida ¡Wow! grandísimo. Eso es enorme. Claro, por cierto, casual. Ah, sí, de veras. Entre las mudanzas, el reacomodo de cosas, adaptarte a las dinámicas de pareja, etcétera. También ha sido algo que consume mi tiempo en estos días. Sí, tienes mucho en tu plato, como dicen. Sí, las cosas nunca dejan de llegar, entonces está divertida la vida. Sí, porque a veces la gente dice, relájate tantito. Yo en lo personal no quiero. Yo quiero No. salir, quiero hacer, quiero deshacer. Porque qué tal el día de mañana ya no estoy aquí. Exacto. Creo que también es lo que me ha llevado a hacer un montón de cosas en la vida, como esta sensación de quiero ver qué más hay, qué más puedes conocer, explorar, claro, con medida, Sí, pero siempre haciendo cosas con esa curiosidad, con esa chispa. claro, qué padre, me encanta. Mariana, ¿algún consejo que le puedas dar a quien tú quieras, a una mujer que esté por entrar en ingeniería o que ya esté en ingeniería, a alguien que esté en este camino de autodescubrimiento? Independientemente de qué persona sea, el género o la situación, que si tienes ese sueño, esa idea, lo persigas, vayas por aquello que tú quieres, que anhelas, trabaja por ello, o sea, pon acción de tu parte, pero también confía. A veces saltar al vacío es muy valioso, más allá de quedarte en tu zona de confort, en lo conocido. Siempre va a llegar algo mejor. Qué palabras tan poderosas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Hay algo más que te gustaría agregar que se nos haya pasado de tu historia? Me gustaría agregar que cuando vives también desde tu autenticidad, las personas correctas te encuentran. Tú encuentras a tu tribu.
conforme tú vas cambiando, las personas a tu alrededor también cambian, tu círculo cambia. Prepárate porque no siempre va a ser las mismas personas, vas a perder esas conexiones, pero simplemente dejas que terminen su ciclo. Desde ese lugar en el que te estás convirtiendo en una persona, te estás renovando, van a llegar esas personas que ahora están alineadas contigo. Muchas gracias, Mariana, por estar aquí contando tu historia increíble de transformación. Has pasado por muchas cosas, pero sigues de pie. Muchas gracias a ti, Lili, por este espacio, por abrir esta oportunidad. Gracias. Vámonos a echar unos taquitos, un cafecito, unas mimosas. ¡Qué rico! Vámonos. Y bueno, racita, la historia de Mariana nos mostró que reinventarse no es un destino. Es un proceso que se vive paso a paso con valentía, resiliencia y fe en que siempre viene algo mejor. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien que también esté viviendo el reto de empezar solo en otro país. Te dejo mis redes y mi contacto en la descripción. Si tienes una historia que contar o conoces a alguien que la tenga, escríbeme, me encantará saber de ti. Gracias por estar aquí, nos escuchamos en el próximo episodio.